que guarda un espejo debajo de su superficie, no es un simple reflejo, es una subversión de nuestra realidad, una traición de la perspectiva que nos hace confundir apariencia por verdad. Esto es importante recordarlo, porque la primera vez que vemos a Heisenberg, el alter ego de Walter White, protagonista de Breaking Bad, es a través de un espejo. Y es que después de que un diagnóstico de cáncer de pulmón lo motiva a liarse con un exalumno para fabricar y vender metanfetamina, Walt decide convertirse en alguien más para poder asimilar y burlar las consecuencias de sus propias acciones. De ahí la raíz de su personalidad alterna, esa imagen nueva en el espejo. El hombre calvo de mirada fija y gesto firme que nos ve del otro lado no es el afable profesor de química que nos presentaron en el primer episodio de la serie. Heisenberg es capaz de fabricar la metanfetamina más pura en el mercado, hacerse de un nombre entre los traficantes de drogas más poderosos del sureste de Estados Unidos, crear la red de narcotráfico más grande de la región y burlar la policía al mismo tiempo. Walter White no. Es por eso que Walt se separa de su identidad previa y mantiene esta personalidad alterna, Heisenberg, por tanto tiempo. Sus deseos de poder, egocentrismo y sobre todo sus mentiras envuelven a Walt al grado que Heisenberg pasa de ser una imagen en el espejo a una realidad. Es por ello que el motivo del espejo a lo largo de Breaking Bad nos sirve como una ancla simbólica que nos deja apreciar esta separación entre su persona original y quién termina siendo. A lo largo de 5 temporadas, la serie construye los distintos significados de este motivo narrativo. El espejo es el vehículo temático que nos guía durante el viaje de transformación en el que se embarca el personaje principal de esta historia, de un hombre normal con una familia común al narcotraficante más buscado en Estados Unidos. Y de la misma manera que el cáncer que lo aqueja, este quiebre moral se extiende hacia todo y todos los personajes de la serie, revelando las dualidades ocultas en lo humano y también en el arte mismo. El poeta Walt Whitman, cuya obra se menciona a lo largo de 3 temporadas en la serie y que además comparte iniciales con Walter White, un dato relevante para la trama, nos ayuda a entender este juego de espejos. La manera en que este poeta escribió sobre la ideología y sueños de la nueva democracia estadounidense desemboca en las motivaciones detrás de las acciones de Walt, pero cuyas implicaciones las subvierte hasta sus últimas consecuencias. Carl Jung y su arquetipo de la sombra también ayuda a explicar estas fuerzas paralelas que motivan las decisiones del personaje principal de esta serie, y a la vez de todos los personajes con los que entra en contacto. A partir de estos autores y bajo la perspectiva de la dualidad que comenté anteriormente, en este video hablaré detalles sobre los distintos significados de los espejos en la serie que revolucionó la televisión en el siglo XXI. Un personaje que son dos, las mentiras, el reflejo de Walter White. A partir de un rompimiento en la estructura temporal de la narrativa, el primer episodio de Breaking Bad nos presenta un mismo personaje, Walter White, en 2 polos opuestos del espectro moral. Uno listo para enfrentar a la policía y a su muerte misma con un arma, y otro que celebra su cumpleaños 50 comiendo tocino falso en compañía de su familia en los suburbios de Albuquerque. Pero por muy separados que puedan parecer ambos escenarios y los sujetos en ellos, este primer episodio nos revela una a una las decisiones que hacen que Walter White se convierta de una persona u otra, y la serie continúa haciendo este ejercicio durante toda su tirada de episodios. Mientras más tiempo pasa, cada vez nos alejamos más de aquel hombre que nos presentaron en el piloto, un dedicado profesor de química de preparatoria, un padre amable y una persona de lo más inofensiva. Y esto se detona principalmente por el diagnóstico de cáncer de pulmón de Walter, el cual destapa los indicios de la oscuridad más oculta de su persona. Frente a la pregunta, ¿qué harías antes de morir?, Walter White se da cuenta que la persona quien es, en ese entonces, no podría materializar la respuesta que desea, dejar a su familia en una situación financiera estable y rápido. Some straight like you giant stick up his ass, all of a sudden at age, 60, he's just gonna break bad? I am awake. Y es por eso que se alía con la persona más inesperada para lograr esto, un exalumno ahora narcomenudista llamado Jesse Pinkman. Bajo amenaza de delatarlo con su cuñado, agente de la DEA, ambos deciden fabricar y distribuir el cristal o metanfetamina más puro del mercado. Pero mientras Walt se va dando cuenta de lo que implica ser narcotraficante, más va dejando partes de su persona atrás, como su autocontrol, su empatía y sobre todo su honestidad. This is not math. No obstante, esta no es del todo una pérdida, sino una revelación. Es un cambio de perspectiva más que una transformación total. Las partes que vemos de Walter no son del todo inesperadas, sino que poco a poco nos damos cuenta que eran partes fundamentales de su persona que no se veían a simple vista. Esto es perceptible desde los primeros episodios, en donde frente a cada situación del dramático panorama que enfrentó Walt, tiene una reacción inusual. Fuera de lamentarse por sus acciones, se regocija en el sentimiento de euforia y poder que le brindan sus actos. Es decir, fuera de reafirmar la persona que siempre ha sido,
la cual repudiaría cada acto ilícito que comete, Walt se identifica con todas las emociones reprimidas que brotan de sus crímenes y que lo llevan a separarse más y más de quien era previamente. Esto lo podemos ver en uno de los primeros episodios de la primera temporada de la serie, Grey Matter, cuando Elliot ofrece pagar por los gastos médicos del cáncer de Walt y este se niega a aceptar su ayuda. Hasta este momento, por muy desquiciadas que parecieran las decisiones que tomaba Walt, había algo lógico que las justificaba: proteger a su familia. Pero la decisión de rechazar este dinero viene desde uno de los rasgos más enterrados en la psique de Walt: el resentimiento. No querer seguir siendo esa persona que dejó su compañía multimillonaria atrás, de reafirmar sus capacidades personales, de no ser solo un profesor de química de preparatoria y principalmente de ser respetado. So you run the company with Elliot? Oh, no, that's Gretchen and Elliot. Yeah. I gravitated toward education. Ah, what university? Al final del episodio, su llamada con Gretchen, reafirmamos esto, donde en una plática desde la mayor honestidad posible que se puede tener con alguien con que se terminó una relación hace años, Gretchen le pregunta por qué no acepta su ayuda. Walt miente para que acto seguido se vuelva a identificar con esa otra persona que revela la parte oculta de sí mismo y por la cual siente una atracción cada vez mayor, la parte de donde nace Heisenberg. Walt, Elliot told me he'd offered to pay for the treatment. You have to accept. That money, as far as we're both concerned, that belongs to you. Even the name of our company, it's half yours. Gretchen, I really appreciate the offer. I do. But we're fine. As it turns out, the insurance came through after all. So, I am covered. Wanna cook? Aquí el espejo cobra una relevancia aún mayor y nos ayuda a explicar esa transformación de Walt. Desde su aspecto material, el espejo no es una calca fiel de la realidad, sino una inversión de la misma. La imagen que un espejo muestra está invertida y de la misma manera, sus proporciones muchas veces no corresponden con su tamaño real en el plano material. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente vemos cuando nos vemos en el espejo? Al ver a un espejo estamos realizando dos acciones: la observación y el reconocimiento. La persona que ve un espejo realiza una operación que genera dos perspectivas distintas dentro de ella misma. Un espejo nos enseña que dentro de nosotros hay una persona que observa y otra que es observada. Es decir, el espejo es el artefacto que nos permite ver lo que las personas ven y al mismo tiempo lo que sabemos que ocultamos a simple vista. En este reconocimiento se encuentra una zona en la que depositamos varias ideas que ignoramos sobre nosotros mismos o de las que al menos no somos conscientes. Aquí la definición de la sombra de Jung viene a colación. El arquetipo de la sombra representa el lado oscuro de nuestra personalidad, esos rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Y este lado oscuro es intrínseco a toda persona. Para ser quienes somos, hay partes de nosotros que decidimos reprimir, ignorar o dejar de lado. Expresamos un rechazo frente a lo que no queremos ser en favor de quien terminamos siendo. En Walter White, la sombra se nos revela como la persona capaz de tomar todas las decisiones que le exige su nueva vida como narcotraficante, Heisenberg, pero también todas sus implicaciones. Desarrollar una crueldad que le permita llevar a cabo lo que sea necesario para cumplir su cometido, crecer su ego mayúsculo para tener la confianza de manejar su ambiciosa operación y, sobre todo, ser incapaz de volver a tener una vida normal. Pero Walt trata de mantener en un mismo plano a sus dos personas, su antiguo yo con su antigua vida y Heisenberg, y alejar las consecuencias de esta decisión. Sin embargo, la realidad de Walter se resquebraja cada vez más a medida que continúa realizando esta operación imposible. Y es que la vida de narcotraficante se encuentra en una dimensión moral que rebasa las bases de lo que Walter siempre ha tenido que enfrentar. Esto lo podemos ver en un inicio con el asesinato de Crazy Eight, en el que vemos el proceso que atraviesa Walt para confrontar su decisión de matarlo, enlistando las cosas buenas y malas de hacerlo. Esta operación, sin embargo, no interfiere con su decisión final, que termina siendo más un acto de supervivencia que de moral premeditada. Aquí es cuando nos muestran cómo Walt le adjudica una lógica retorcida a sus razones para excusar su comportamiento, aun cuando esta lógica no esté basada en la verdad. Es como si a partir de su raciocinio creara otra realidad, otro espejo que proyecta una persona distinta a la que nosotros vemos como espectadores. Mientras más se adentra esta nueva vida, Walt crea otro mundo a través de un espejo metafórico, sus mentiras. Y esto lo sigue haciendo con una lógica cada vez menos aterrizada en su realidad y más en el ego en el espejo, el cual Walt nunca reconoce que es en lo que se ha convertido. El más claro ejemplo de este espejo de mentiras es la excusa que siempre se dice a él mismo cuando comete un delito, que lo hace por su familia. I do it to protect this family. We're never grateful for anything I did for this family. What I do for my family. These wild accusations, they could destroy our family. Damn, And for what shit about family? Pero al avanzar la serie, vemos que Walter no lo hace por ellos.
sino por él. Él mismo pone en peligro a su persona y en consecuencia a su familia que desea proteger porque eso lo hace sentir vivo. I did it for me. Un ejemplo de esta misma conducta son las fachadas que Walt crea para continuar cocinando metanfetamina. Es a partir de esto que Walt comienza a mentir, como nos muestran en el antepenúltimo episodio de la serie, lo cual produce un efecto en cadena que desemboca en las consecuencias más terribles de este universo. Cuando Walt miente por primera vez para justificar su ausencia a Skyler mientras cocina Cristal, culpa un trabajo del cual acaba de renunciar. Más adelante, cuando desaparece por días de su casa, culpa sus reflexiones personales por tener cáncer, a un estado de fuga falso o incluso a su madre. Después, con ayuda de Skyler, sus mentiras se vuelven más amplias, culpando una adicción a las apuestas para poder usar su dinero. E incluso más adelante, compra un autolavado para sostener esta mentira. Mentira tras mentira, Walt continúa creando una narrativa que transfigura lo que es la verdad, poniendo en riesgo a un sinfín de personas, empezando por los más cercanos a él, y eliminando a todos los que pongan en riesgo esta narrativa invertida, esta reflexión del otro lado del espejo. Al no querer separar las dos realidades que muestra el espejo, y tratar de mantenerlas en el mismo plano, Walt genera una tensión de dos polos que nunca pueden estar juntos. Pero dicha tensión se rompe eventualmente, provocando que la oscuridad más alejada de lo que alguna vez fue su vida se apodere de todo lo que tiene y lo despoje de su familia, su renombre y su riqueza. Pero por más que Walter quiera alejar esta realidad a partir de sus mentiras, sus actos se reflejan en él de manera temática, a través de gestos específicos en la serie. Y esto se debe a que Walter absorbe rasgos de ciertas personas que mata, principalmente tres sujetos: Crazy Eight y su manera de comer los sándwiches, Gustavo Fring y la manera en que se hinca frente al baño y conduce un Volvo al final de su vida, y Mike, a quien le copia una frase característica y al mismo tiempo su manera de tomar un trago. Do yourself a favor and learn to take yes for an answer. Learn to take yes for an answer. Este rasgo de Walter nos permite ver que sus transformaciones no solo se reflejan de manera externa en su entorno, a través de envolverlos en sus mentiras, sino también de manera interna al revelar las sombras dentro de ellos, un aspecto que no reconocían en sí mismos, su sombra junguiana, que los confronta junto con sus inseguridades más ocultas a partir de su relación con Walter, obligándolos a tomar postura frente a lo que pasa, para bien o para mal. En otras palabras, la relación entre los dos polos de la personalidad de Walter White, sus dos imágenes en el espejo, es un recurso temático que se proyecta en otros personajes a lo largo de la serie dentro de su arco narrativo y su propia caracterización. La historia de la familia White y de todos a su alrededor va cambiando para ajustarse al nuevo mundo que Walter trae del otro lado del espejo y que resultan en graves consecuencias para todos los involucrados, incluso peores que las que él enfrenta al final de su vida. Los personajes de Breaking Bad y su doble realidad. Este frágil balance entre la luz y la oscuridad del protagonista de Breaking Bad se refracta en la dualidad inherente de varios personajes en la serie. El primer ejemplo es Jesse Pinkman, el cómplice y exalumno de Walt, quien pasa de ser un adicto a la metanfetamina, impulsivo y poco confiable, a ser la única voz de la razón y la ética de Walt. Mr. White, is a meth empire really something to be that proud of? Y es que la actitud errante de Pinkman y su involucramiento con el mundo de las drogas parte de una necesidad de aprobación más que de una maldad inherente. Esto lo descubrimos poco a poco, pero vemos indicios de lo mismo cuando conocemos la relación con sus padres, quienes rechazan su presencia en su casa por miedo a una recaída con las drogas. La respuesta que sus padres tienen con él lo lleva a buscar el reconocimiento en una figura paterna como Walter, quien usa esta relación en su beneficio y abusa de la ingenuidad de Jesse. Pero así como las fundaciones morales de Walter son puestas a prueba en cada acción que comete a lo largo de la serie, el verdadero carácter de Pinkman sale a la luz a medida que la historia progresa. Y es que Jesse nunca es la persona mala que cree que es. Lo vemos desde su primera interacción con Crazy Eight y posteriormente con Tuco. Después, en Peekaboo, cuando no puede recuperar el dinero de los drogadictos que le robaron a Skinny Pete. Y también lo vemos en la manera en que establece relaciones cercanas con los niños del programa, como el niño abandonado de aquel episodio, la relación que mantiene con Brock, e incluso la manera en que le afectan los asesinatos de Drew Sharp y Tomás Cantillo. Jesse le presta la atención a esos niños que él desearía tener. Las malas decisiones de Jesse son más errores de un temperamento joven que una maldad escondida, y es por eso que cuando comete un acto de verdadera crueldad, la culpa lo carcome. Poco a poco, Jesse se vuelve la persona que cuestiona más fuertemente las acciones de Walter. Este juicio nos deja ver lo que valora Jesse y la manera en que Walter abusa del trauma en su persona, hasta que finalmente rompe relaciones con él, cuando una de sus mentiras cae a sus ojos una vez que arma todas las piezas. Esta conciencia lo lleva a traicionar a su compañero y a aliarse con otra persona cuya dualidad inherente se desarrolla a lo largo de la serie. Hablo de Hank,
cuñado de Walt, quien en primera instancia se nos presenta como el agente de la DEA, burlón y un poco engreído, que se preocupa por sus más allegados, para revelarse después como el detective astuto, aferrado, pero sobre todo obsesionado en atrapar su ballena blanca, Heisenberg, bajo cualquier costo. Y es que el primer lado que conocemos de Hank es su aspecto familiar, aquel donde la seriedad no reina ni la oscuridad de su trabajo acecha. Es solo cuando Hank comienza a adentrarse más y más en su búsqueda imparable de Heisenberg que realmente vemos de lo que es capaz y el carácter que muestra frente al resto de las personas. Sus esfuerzos en la investigación contra Heisenberg lo llevan cada vez más y más a la zona del cartel y experimenta su verdadero peligro y el riesgo que corre si se queda ahí. Pero así como Jesse y Walt, Hank reafirma su postura moral a través de sus decisiones. Hank no se deja llevar por el miedo o la tentación del mal. Enfrenta a cada figura que representa esta postura hasta sus últimas consecuencias. En el caso de Skyler, la esposa de Walt, pasa lo contrario, puesto que en un inicio es su principal freno y obstáculo en sus planes, para luego volverse su cómplice y aliada al ocultar y lavar el dinero de sus operaciones ilegales. Cuando Skyler entra en contacto con el mundo de mentiras de Walt, hace evidente su postura, para que poco a poco se vaya envolviendo en esta realidad invertida debido a las obstinadas decisiones de su esposo. Es por eso que al final de la serie, el color de la ropa de Skyler se torna beige, un color apagado que pasa desapercibido. Y es que tanto al final del imperio de Heisenberg como después de su caída, Skyler perdió su persona al envolverse las mentiras de su esposo, a las que tanto se opuso. Pero fuera del núcleo familiar, hay otros personajes con una dualidad inherente dentro de su caracterización en este universo. El más claro ejemplo es el emblemático Gustavo Fring, un poderoso traficante de metanfetamina y principal patrocinador y distribuidor del producto de Walt, cuya identidad de día, un tranquilo y generoso administrador de una cadena de restaurantes de comida rápida, lo hace pasar desapercibido por los demás. Desde un principio, Gus se nos presenta como una imagen espejo de Walt, pero más que ser una calca de su lado oscuro, es en realidad una mejor versión de lo que él desea ser. Es esta dualidad la que motiva las principales dinámicas de su relación y que la vuelven de una alianza que le permite a Walt alcanzar nuevas alturas en su operación de metanfetamina a un duelo de adversarios, en que cada uno mueve sus piezas de ajedrez tratando de adelantarse a lo que el otro está pensando. Y la última imagen espejo que vemos en el programa, en cuanto a sus personajes, son Lydia y Todd, una pareja donde una persona desquiciada con el poder, el control y mantener falsas apariencias toma la rienda de la operación de metanfetamina de Walt usando el conocimiento y habilidades de un joven criminal, aunque su relación íntima es bastante distinta que la de Walt y Jesse. Cabe resaltar que esta sería más bien una versión exagerada de ambos, pero que aún así tienen aspectos similares. Pero quizá el espejo más interesante subyace en la capa contextual y referencial de la obra a partir de su relación con uno de los autores más importantes de Estados Unidos, Walt Whitman. WW, el poeta Walt Whitman. Estas dualidades que sirven como espejo del rompimiento en dos de la personalidad de Walt también permean otros motivos de Breaking Bad, pero de los más interesantes a destacar se encuentra la relación de Walter White con Walt Whitman. Ambos no solo comparten iniciales, también son artistas que recrean y moldean el paisaje que los vio nacer. Lips of Grass de Whitman marcó una nueva tendencia poética en la cultura estadounidense, cuando el país se estaba convirtiendo en una democracia libre. La obra de Whitman busca plasmar una nueva visión para la nueva nación estadounidense que estaba formándose a partir de representar el mayor número de personas que vivían en esa área y toda su diversidad. Para esto, creó una nueva forma de escritura llamada verso libre, la cual rompía con todas las convenciones de la época y marcó un legado sin igual en la poesía moderna. Sus poemas extensos y descriptivos reflejan no solo toda esta ambición de querer representar cada persona en este lugar a partir de una forma textual e innovadora, sino también crear un imaginario poético de riqueza y abundancia inspirado en el paisaje estadounidense y en la época que lo vio nacer. Whitman se refleja en esta nueva tierra llena de posibilidades, representada por las hojas de pasto que dan título al libro, y también a partir de verse a él mismo como parte de todo este paisaje verde. Justo uno de sus poemas más famosos y largos, Song of Myself, o Canto a mí mismo, habla de este reconocimiento en lo que le rodea, la manera en que él se ve reflejado en el espejo de su entorno. Su persona abarca todo el espacio, y el espacio habita en él desde lo más diminuto hasta lo más avasallador. La presencia de la que habla Whitman es la que nos une a todos a partir de nuestras experiencias más diminutas y más sublimes. Canto a mí mismo. Me celebro y me canto a mí mismo, y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago, e invito a vagar mi alma. Vago, y me tumbo a mi antojo sobre la tierra, para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres, hijos de esta tierra y de estos vientos también.
En el caso de Walter White, más que tener empatía con los otros, su ego lo lleva a transformar su realidad y verse como la única persona capaz de reinar su tierra, marcando tendencia en el desierto inmenso de Nuevo México a través de una producción vasta de metanfetamina azul, que además de hacerlo rico, él considera como un arte. Esto lo podemos ver en la tercera temporada en el megalaboratorio de metanfetaminas, cuando el químico Gale Whittaker recita el poema Where I Heard the Learned Astronomer o cuando escuché al astrónomo erudito. I love the lab. Because it's all still magic. You know? Chemistry? It is magic. It still is. And all the while, I kept thinking about that great old Whitman poem. When I heard the learned astronomer. When I heard the learned astronomer. When the proofs, the figures were ranged in columns before me. When I was shown the charts and the diagrams to add, divide, and measure them. When I, sitting, heard the astronomer where he lectured, with much applause in the lecture room. How soon, unaccountable, I became tired and sick, till rising and gliding out, I wandered off by myself in the mystical, moist night air, and from time to time looked up in perfect silence at the stars. Esta es la primera mención del poeta en el programa, y en la cual vemos otro reflejo de Walter. Para él su química es su arte, su más grande obra. Es lo que le da vida y significa cada una de sus decisiones. Las reglas y los rígidos parámetros de ciencia que se representan en el poema asemejan a los principios que Walter tuvo que seguir toda su vida, pero que finalmente se ha revelado de ellos a partir de su verdadero amor, la química. Frente a lo que el mundo valora como el astrónomo educado, para Walter lo más importante ahora es continuar realizando las cosas que lo hacen sentir vivo. Pero en el caso de Walt, su obra y sus acciones no celebran más que su vida, mientras continúa matando todo lo que le rodea. Walter revela el lado más árido y oscuro de todos los que entran en contacto con él, pero bajo el mismo ideal de generar y producir abundancia y riqueza mediante su obra e ideología, tal y como lo pensaba Whitman, pero en este caso con consecuencias antípodas. Es como si Walt fuera una imagen inversa de Whitman, que en lugar de cantarle la vida, le canta la muerte. Y esto es literalmente lo que ocurre en uno de los episodios titulados por otro poema de este autor, Gliding Over All, donde en una ventana de 2 minutos, Walt mata a todas las personas encerradas por la operación de Gustavo Fring. Y es que el poema en este caso también habla de la muerte como una figura que absorbe todo a su paso, deslizándome sobre todo, a través de todo, a través de la naturaleza, el tiempo y el espacio, como un barco en las aguas que avanzan. El viaje del alma, no solo de la vida, muerte. Muchas muertes cantaré. Es uno de los poemas más cortos dentro de Leaves of Grass, pero que logra reflejar la incansable progresión de la muerte. Dentro de estas imágenes, encontramos otra referencia a otra imagen en el programa. El verso que habla sobre una nave avanzando sobre el agua hace un eco de las primeras temporadas a partir de esta pintura. Esta repetición nos permite comparar qué tan lejos ha quedado la primera versión de Walter White que conocimos al principio del programa. Este eco al pasado también nos enlaza a uno de los recursos retóricos favoritos de Whitman, la anáfora, o en otras palabras, la repetición constante y estratégica de ciertas palabras a lo largo de un poema. Estas repeticiones, sin embargo, no solo tienen una cualidad rítmica, sino también semántica. Es decir, con cada repetición somos conscientes que los significados de una palabra se amplían. Algo que se repite no es igual que la primera vez que lo experimentamos porque ya tiene una historia. Somos conscientes de los distintos significados que engloba una palabra a través de verla usada en distintos momentos. Es así que vemos que los errores de Walt pasan de ser algo circunstancial a un despliegue de crueldad y egoísmo desmesurado. Aunque este hombre diga que es el mismo, sabemos que ya no es igual. Cuando Hank descubre que Heisenberg es Walter, gracias a una dedicatoria del libro de Whitman, el juego de espejos de la serie es tanto irónico como impredecible. Conclusión. Walt es un reflejo roto de todo lo que le rodea, y todo lo que ello esconde a simple vista, como el cáncer que lo aqueja. Las consecuencias de las acciones de Walt se esparcen rápida e indistintamente en su espacio. La realidad que emerge de sus decisiones descubre las profundidades humanas que yacen más allá de lo visible. En el final de la serie, cuando un Heisenberg derrotado regresa por última vez al desierto de Nuevo México, la imagen que vemos de Walt en el espejo está fracturada en varias piezas. Debajo de esa mirada desconcertante que parece no reconocerse, ni nosotros a ella, se encuentra la conclusión de la transformación del personaje y esas profundidades ocultas dentro de lo humano. Esa posibilidad que siempre está presente y al acecho, un abismo personal e incomprensible
sin ética ni lógica, que da lugar a las atrocidades y a la crueldad más fría nacida del egoísmo y de nuestros aspectos humanos más destructivos. Cuando Walter White se mira al espejo en Breaking Bad, esta realidad se abre ante nosotros y se vuelve el motor de la trágica historia de este personaje, pero también nos deja un recordatorio. Nuestra imagen es apenas la superficie de lo que podemos ser y percibir dentro de nosotros mismos. Lo que sea que se vuelva esa imagen, la decisión siempre estará del otro lado del espejo.